Las antiguas sociedades ibéricas estaban lejos de ser primitivas. Eran comunidades organizadas, con estructuras políticas bien definidas, jerarquías sociales rígidas y una vida religiosa sorprendentemente compleja. Pero había una clase dominante, los guerreros, lo que nos habla de una sociedad donde la guerra era casi un modo de vida. El símbolo más claro de ese espíritu eran sus armas más famosas. La falcata, una espada curva de origen íbero, utilizada por los mercenarios al servicio de Cartago que acabaría convirtiéndose en leyenda, y la gladius hispaniensis, recta y de doble filo, de origen celtíbero, y que será adoptada en ese mismo momento por Roma como arma reglamentaria para sus legiones y durante los 5 siglos siguientes, y de la cual se dice que tiene en su haber el récord de ser la espada que más batallas ganó y que más muertes ha causado en la antigüedad hasta la invención de la pólvora. Los guerreros íberos al fallecer solían ser enterrados con sus armas para que pudieran seguir combatiendo en el más allá. El nombre de falcata quería decir precisamente compañera o bien amada, y era la pertenencia más preciada del guerrero, arma sanguina ipsorum cariora. Las armas eran más queridas que su propia vida. Había escrito Pompeyo Trogo sobre los pueblos de la península ibérica. En varias ocasiones distintos ejércitos celtíberos se negaron a rendirse al exigirles los romanos arrojar sus armas. Prefirieron ser aniquilados. Así ocurrió con los íberos al servicio de Cartago, sitiados por Marcio o con Viriato, que estuvo a punto de entregarse a Popilio hasta que éste le solicitó que entregase las armas. En ese momento reemprendió el combate. El arma era lo que caracterizaba al hombre libre. El celtíbero prefería morir luchando con gloria a que sus cuerpos desnudados de sus armas fueran entregados a la más abyecta servidumbre. Cita Diodoro Sículo.